Bueno, saludos a todos los hermanos que vayan a ver el video. Bendiciones al Señor. Y bueno, quería empezar haciendo un pequeño recordatorio sobre la fiesta que hemos estado viendo en estos días. Y empezamos con lo que se le llama Rosh Hashanah o Yom Teruah, que son estos días en el mes séptimo según el calendario bíblico, en donde vamos a estarnos preparando a son de trompeta, como dice la Biblia, para llegar al Yom Kippur, Yom HaKippurim, que es el día de la expiación, el día de perdón también le llaman, en donde vamos a estar entonces reevaluando nuestra vida o preparándonos con el Señor para el nuevo año. Entonces, esperando que todos hayan tenido un buen tiempo de reflexión, ¿Encendiste el microfonito? de cambio y de reevaluación en nuestras vidas, lo cual no significa que sea el único momento para hacerlo, pero sí es un tiempo importante en el que Dios nos regala para quizás un poco que enfocarnos un poquito más de lo normal. Entonces, la semana pasada conversando por acá por la casa, pues se me puse un ejemplo que bueno, van a tener ellos que estuvieron acá, van a escucharlo de nuevo, pero es una imagen que me gustó mucho y que me sirve de mucho para lo que vamos a hablar hoy. Y es la imagen de un túnel, ¿no? Yo explicaba que cuando tú estás en un túnel o en una cueva y no encuentras salida o estás perdido en la cueva, todo es oscuro, ¿verdad? Y cuando tú encuentras la salida, lo primero que tú vas a ver en esa salida es una luz pequeña, al final allá de donde sea. Por lo tanto, encontraste la salida, ya está por allá lejos y es un punto de luz, ¿verdad? Y a medida entonces que ya tuviste que la salida está allá, vas a comenzar a caminar hacia la salida, porque lo que tú quieres es salir de la cueva. ¿Y qué sucede? Que a medida que tú te vayas caminando hacia esa salida, esa luz que vas a ver al final se va haciendo más grande. A medida que te vas acercando se va haciendo más grande. Y la oscuridad se va haciendo más pequeña, ¿verdad? Y entonces yo explicaba que esa luz sabemos que es Cristo. Y eso es lo que yo quisiera que se mantuvieran con esa imagen a través de lo que voy a decir. Y entonces eso me va a servir de hincapié a varias cositas por acá. La fiesta de Yom Teruah también es importante entender que era para ese retorno a Dios, porque cuando pedimos perdón, cuando nos arrepentimos, hacemos una reevaluación, de alguna manera seguimos en ese, como le dicen en hebreo, techuvá, disculpe, que es una palabra que se refiere a retorno hacia Dios, ese caminar hacia Él. Entonces vamos a tener el ejemplo de que en ese túnel, cuando tú encontraste la salida, es porque ya tú encontraste a Cristo y vas a empezar a caminar hacia Él. Y ese encontrar a Cristo es lo que se le llama arrepentimiento, y luego te vas a ir acercando en esa techúa, que es un proceso. Todos sabemos que es un proceso, ese acercamiento hacia Cristo. ¿Ok? Y es muy importante que entonces entendamos que aunque ya tú te arrepentiste, aunque ya el Señor te perdonó y aunque ya tú te diste cuenta que estabas mal, pero hay un proceso que debemos entender que debemos pasar y que muchas veces hoy en día se ha malinterpretado, porque en muchos lugares piensan que porque tú aceptaste a Cristo, pues sencillamente ya todo está hecho y ya no hay más nada que hacer, continuamos haciendo nuestra vida como siempre la hemos hecho, y ahí nos perdemos la riqueza de ese proceso que Dios quiere que nosotros tengamos, porque en realidad seguimos teniendo pecado y seguimos fallando y seguimos cometiendo errores. Ahora hay que entender que muchos de esos errores vienen condicionados por nuestra cultura, por nuestra educación, por la sociedad en la que nosotros nos hemos desarrollado. Y entonces eso va a traer como consecuencia precisamente que tú vas a cometer ciertos errores. Y es por esa razón que entonces este proceso de techuvá es la de ir incorporando las cosas de Dios a nuestras vidas.
Y cuando decimos las cosas de Dios en nuestras vidas es a la manera que dice Dios, según la Biblia, que debemos incorporarla. No a la manera que uno quiere. Ahora, una de esas cosas, y es una de las fundamentales, es el amor. Y el amor, que es en griego, se usa el amor de Dios, ese amor que Dios desea para nosotros, es la palabra ágape. Ahora, en griego sabemos que hay varias palabras para definir el amor. Pero casi el 90% de las veces que la vas a ver en la Biblia va a ser haciendo referencia al ágape, que es ese amor de Dios incondicional, es ese amor que ya no es nada más por un sentimiento o por una atracción física, o porque sencillamente tú eres mi familia y que tengo que aceptar como quiera, a pesar de cualquier otra cosa. O sea, el amor de Dios pudiera tener todo eso, pero se extiende mucho más allá y viene siendo como una responsabilidad que nosotros debemos entender para poder caminar y meternos en ese proceso. Muchas veces en nuestra cultura, por ejemplo, nosotros pensamos que el amor, como decía ahorita, es una cosa física, es un sentimiento que yo me siento, como decían en Cuba, por ejemplo, oye, ¿qué tú crees de esa noviecita? Sientes química. Esa es una palabrita que se usa mucho, ¿no? Hoy en día. Si tú no sientes esa química, pues entonces... Y no solo con una noviecita, también podría ser con un amigo, con cualquiera. O sea, tiene que haber esa química, tiene que haber una cosa sentimental, que es lo que te indica si tú te tienes que llevar bien o mal, si la relación va a fluir o no. Y entonces cuando venimos a la Biblia, muchas veces, si no tenemos ese entendimiento, pues cada vez que veamos esa palabrita amor, pues la vamos a tratar inconscientemente, a veces vas a evaluarla según esa perspectiva que tú tienes de tu cultura, de tu costumbre. Es inevitable. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú entiendes por amor. Luego te sale por allá 1 Corintios 13, cuando te da aquella lista terrible de una de las definiciones del amor, porque no es la única. Y muchas personas ahí es cuando entran, como le decimos nosotros, en disonancia, porque es verdad que tú dirás, bueno, pero este amor que dice Dios aquí no tiene nada que ver con el amor que yo he conocido siempre. O sea, que parece que Dios se ha equivocado aquí en esta lista. Y entonces, pues, ahí es donde tenemos nosotros que empezar a evaluar y empezar a entender el tema del amor respecto a la Biblia. Entonces vamos a ir ahí a 1 Juan, capítulo 3. Y aquí un poco que vamos a ver la relación que existe entre el amor de Dios y ser hijo de Dios. Hay una relación muy grande. Y como te digo, muchas veces nosotros vemos la palabra amor, simplemente la asociamos con cosas buenas, cosas positivas, cosas que te hacen sentir bien, ¿verdad? Cosas que no pueden fallar. O sea, si hay algo que falla, ya no hay amor en sí. Porque hay una cosa ahí que no me permite, pues, hacer una buena relación con alguien. Esa persona no puede fallar porque si falla ya, pues no hay amor. Entonces nosotros traemos de nuestro pasado muchas definiciones sobre el amor, que muchas veces no es el amor de Dios. Y ahí es donde podemos entonces, viendo este capítulo, lo que vamos a hacer es un poco que pasarle por arriba, o repasarlo, porque Juan te explica muy bien sobre estos términos. Ahora, Juan, como sabemos, es uno de los apóstoles, y Juan, al parecer, ya luego del derrumbe del templo, porque según los historiadores, esta carta debe haberse escrito entre los 80 por ahí, o sea que ya el templo habría sido destruido. Vemos un Juan que comienza a percatarse sobre la penetración que había habido ya en las congregaciones cristianas judías o mesiánicas, como queramos llamarle, los seguidores de Cristo. Ya él estaba entendiendo las penetraciones que habían de otras culturas o de aquellas personas que venían de otras religiones asumiendo el cristianismo, pero que en vez de empezar a incorporar esas definiciones de Cristo a lo que ya ellos sabían o habían asumido en su vida, estaban haciendo lo contrario.
estaban dándole entonces lo que ellos entendían o las definiciones de las palabras que ellos traían de su pasado, las estaban metiendo en la iglesia y por lo tanto automáticamente tú vas a crear algo que no es lo que Cristo enseñaba. Y por eso es tan importante entender el absoluto de Dios, que cuando Dios diga una cosa, debemos entonces enfocarnos en definir las cosas que dice la Biblia según lo que dice la Biblia, no lo que tú crees que es lo que dice la Biblia. Porque cuando tú haces eso, entonces tú estás creando algo que no es el cristianismo de Cristo. No es el cristianismo verdadero. Puede ser cristianismo, pero es un cristianismo inventado por ti o por otro movimiento. Y ahí es entonces donde nos complicamos la vida. Porque entonces tú mismo te estás engañando. Tú mismo estás viviendo o te estás metiendo en un proceso que no es el de Cristo. Y si tú te piensas que estás en el proceso de Cristo y no estás en Cristo, algo va a pasar. Porque eso va a traer una consecuencia. Pero ¿qué sucede? Que generalmente la persona cuando entonces tiene las consecuencias de lo que pasa cuando tú no estás caminando según Cristo, le echa la culpa a Cristo. Entonces ahí es donde se forman las decepciones, la gente no entiende, terminan haciendo lo que quieran o siempre están brincando de una cosa para otra. Porque al final el culpable siempre va a ser Dios, porque ese es lo que hace el pecado. Acuérdense que siempre allá Adán lo primero que hizo fue, no, tú eres el culpable, tú me diste la mujer, me complicaste la vida. Cuando al principio dijo, no, esto es hueso, es carne de mi carne, hueso de mi hueso, tú lo mencionas. Y fíjate que Adán dijo, no, ya los hijos tienen que dejar a los padres. O sea, fíjate la conclusión que él sacó, que no sabía de padre nada eso y él sacó esa conclusión. No sé cómo fue que él llegó a esa conclusión si él no tenía padre. Carnal, digo. Entonces, vemos que este Juan empieza a percibir todas estas mezcolanzas o todas estas penetraciones que quizás se hacían pasar por cristianos, pero no lo eran. Entonces, estas cartas principalmente están enfocadas en eso, igual que lo vemos en el Evangelio, donde él va a empezar a definir cosas ya más teológicas y va a definir ciertos términos para dejarlos bien claros, incluso el verbo de Dios, quién era Cristo y toda esta historia. Principalmente contra el gnosticismo, que es como ya se le empezaba a llamar genéricamente, o sea, o como le llamamos hoy. Entonces, ahí vamos entonces quiero que quede ahí en mente el túnel, la techubá, que es el regreso hacia Dios, luego de encontrar aquella luz. ¿Ok? Y bueno, ¿y qué tiene que ver el amor de Dios con ser hijos de Dios? Entonces vamos a empezar. Dice, mirad qué clase amor. Y yo voy a estar leyendo la Biblia textual. O sea, a lo mejor en la Reina Valera vas a encontrar algo diferente, pero es cercano. Dice, el Padre nos ha concedido que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, en primer lugar, tenemos que entender que el que nos dio somos llamados hijos de Dios porque Dios nos lo concedió, ¿verdad? No es porque tú quieras llamarte, no, Dios nos lo concedió. Dice, y lo somos. Por tanto, por esto, no nos conoce el mundo, porque tampoco lo conoció a él. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tener una vida más cercana a Dios, automáticamente tú vas a tener que separarte, porque si tú empiezas a vivir según las definiciones de Dios, tienes que entender que la mayoría de las personas no tienen esa definición. La mayoría de las personas tienen la definición en donde ellos viven, en la cultura de ellos, pero no la de Dios, porque ellos no conocen a Dios. Entonces, por eso es que a veces tú vas a sentir como que tú eres un extraterrestre, que tú eres una persona que no eres de este mundo, porque sencillamente los demás viven según su propia capacidad o sus propias definiciones de las cosas. Dice, amados, o sea, esto, porque lo conoció a él, vimos la lucecita en el fondo del túnel. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Entonces, cuando nosotros vemos la lucecita al final del túnel, hay veces que la gente piensa que ya conoce a Cristo. Ya yo conozco a Cristo.
yo lo conocí. No, tú viste a Cristo, o en el sentido del túnel. Tú estás viendo la lucecita por allá, ya tú conoces algo de Cristo. Pero tú lo que estás viendo es una parte de esa luz. Y es bien chiquita, voy para allá al final. Entonces tenemos que entender que a medida que vayamos en el acercamiento hacia esa luz para salir, es que entonces tú vas a poder aprender más de Él, conocerlo más y aplicar más de esas cosas en tu vida. Entonces a veces que leemos por primera vez la Biblia y ya entendimos algunas cosas y muchas de las cosas y asumimos las cosas de alguna manera y ya creemos que ya no hace falta más nada porque ya aprendí de Cristo, ya yo sé lo que es Cristo y ya Cristo me dijo todo lo que me iba a decir. Pero es que tienes que entender que tú nada más viste una parte de Cristo. Porque en el caso del túnel, la oscuridad representa el pecado, que es lo que no te permite conocer a Cristo del todo. ¿Y qué dice la Biblia sobre el pecado? Que siempre vamos a tener pecado. Hasta que no vayamos con el Señor, seguimos pecando. Con la diferencia de que el que es hijo de Cristo, hijo de Dios, no va a pecar deliberadamente. Pero aún tú sigues fallando, aún tú sigues teniendo cosas que tienes que arreglar respecto a la palabra de Dios. En ese sentido es a lo que me refiero, que a veces pecamos, ¿verdad? Sabemos que hay una diferencia entre el pecador y nosotros como hijos de Dios que cometemos errores. Dice, cuando Él sea manifestado significa que Él va a ser como Él es. Él va a ser conocido según, no nada más a nosotros, sino a todas las personas. En este caso. Cuando Él sea manifestado, aquí se está refiriendo a cuando Cristo ya sea manifestado a todo el mundo, donde ya no va a haber ningún tipo de justificación de que no, Cristo nada más para los que lo conocen a Él. No, sabemos que va a haber un momento que cuando Cristo sea manifestado al mundo, todo el mundo va a tener que doblar rodillas a Él. Y ya ahí ya no va a haber ningún tipo de justificación porque todos vamos a saber que Él es Dios. Y entonces dice que seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. ¿Cuándo sería esto? Ya sea cuando Él venga en su venida o ya sea cuando nosotros muramos. Cuando Él venga, dice que los muertos serán resucitados y luego los que viven serán transformados. Ahí veremos y seremos como Él entonces. Aquellos que han vivido según su ley, según su mandamiento. Y todo el que tiene, estamos en el 3 ahora, dice, y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. O sea, ¿qué es lo que es que se purifica a sí mismo? Precisamente es este proceso de Teshuvah, en donde tú constantemente vas a ir haciendo una revisión de tu vida, respecto siempre, acuérdense, respecto a la palabra de Dios, vas a estarte haciendo una revisión para ir arreglando aquellas cosas que tú te vas dando cuenta que todavía estás débil, que todavía necesitan cambio. Pero no puede ser respecto a tu perspectiva, tiene que ser respecto a la perspectiva de Dios. Entonces, ese proceso en donde tú te metes, que es más nada que acercarte a esa luz, te va a ir limpiando, te va a ir purificando. ¿Y qué es lo que estés purificado? Que te estés acercando a esa luz. Y esa luz se va a ir haciendo más grande, porque el hueco de la entrada se va a ir haciendo más grande cada vez que tú te acercas. ¿Y qué significa eso? Que vas conociendo más de Dios, más de Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? Que te vas limpiando más de pecados. La oscuridad se va haciendo más pequeña. ¿Entiendes? Dice, todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley. Sabemos que, bueno, una de las formas de saber si nosotros cometemos pecado o no es a través de la Biblia, a través de la ley, a través de los mandamientos. Porque el pecado es infracción de la ley. O sea, no hay otra justificación. Cuando nosotros no cumplimos con eso, estamos cayendo en una infracción. Eso no quiere decir que dejas de ser salvo. No, lo único que significa es que estás cometiendo una infracción respecto a los absolutos de Dios. Y lo que Dios desea es que tú vayas arreglando tu vida respecto a esos absolutos para que te vaya bien. Sabemos que es para que nos vaya bien, no es porque sencillamente te va, como puede empezar algunos, entonces si caigo en alguna infracción de esas, pierdo la salvación, como pudiera. No está hablando de eso. Estamos hablando de que estás cometiendo pecado. O sea, estás cayendo en una infracción de la ley. Y sabéis
que Él fue manifestado para que cargara los pecados, aunque en Él no hay pecado. ¿Por qué? Porque sencillamente para poder quitar el pecado tiene que ser una persona que no cometa pecado. Porque tú no puedes sacar, un clavo no saca otro, como dice el dicho. El que tiene que ser alguien diferente, tiene que ser alguien que pueda hacer ese milagro. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que continúa pecando, aquí explica, todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. O sea, cuando nosotros entonces nos enfrentamos a una situación determinada en nuestras vidas, en donde nosotros estamos cometiendo algún tipo de error o tenemos una debilidad, nosotros necesitamos meternos en el proceso de no continuar cayendo en el mismo problema. Y por eso es que dice, el que continúa pecando, todo el que continúa pecando. Entonces no estamos hablando de que si cometiste un error ya no hay solución. No, lo que significa es que no lo continúes haciendo. Tienes que salir de ese problema. Tienes que cambiar. Porque si tú estás cometiendo un pecado o una infracción, es porque tu absoluto en esa área no es la de Dios. Porque si no, tú no tienes necesidad de caer en ese problema. Si para ti, no sé, vamos a suponer, si tú tiras en la pelota con la derecha y un día vienes a tirar con la izquierda, no vas a tirar igual, no vas a tener el mismo control. ¿Por qué? Porque tú normalmente no lo haces con la izquierda. En ese sentido, la derecha sería lo que tú siempre has hecho. Ahora Dios quiere, o te indica que la zurda es mejor, vas a hacer más strike, vas a ponchar más a la gente. Hay personas que quizás, si ven esto, no van a saber de béisbol, pero lo mismo en el fútbol, en el soccer. Si tiras con una pierna y de momento tiraste con la otra, sabemos que vas a fallar, vas a cometer errores, es un problema de práctica, de hacerlo constantemente hasta que ya dominas igual esa izquierda. Bueno, cuando nosotros venimos a Dios es así, estamos acostumbrados a usar la derecha, pero de momento Dios te dice, mira, la derecha te va a traer problemas en la cadera y vas a tener que operarte. Tienes que usar la izquierda. Ah, bueno, ok, vamos a empezar a usar la izquierda. Pero igual, cuando tú estás jugando, sabemos lo que hemos jugado, que de momento tienes que usar las dos. ¿Y por qué? Porque ya es una imagen, es una reacción, es una costumbre que tú tienes. Pero si Dios te dice, usa la izquierda, usa la izquierda. Porque por algo te lo dice. Entonces, en ese sentido, en el tema de la ley, una definición determinada sobre una palabra, a veces las traemos de nuestra cultura de un modo determinado, pero si Dios te dice, mira, esta es la definición correcta de esa palabra respecto a mí, es esta otra. Tenemos que hacer ese cambio, tenemos que tener la disponibilidad de cambiar y de que esa disonancia, como decimos a veces en Way Up, la disonancia es aquello que tenemos una serie de costumbres en nuestro cerebro, una serie de mecanismos que se van creando en el cerebro cuando tú te acostumbras a hacer algo y entonces cuando te presentan o cuando te demuestran o cuando te das cuenta que estás mal, todo ese mecanismo que se ha creado en tu cerebro de aprendizaje, pues es muy difícil a veces de cambiar. Por eso es que las personas a veces cuando están discutiendo de política o de religión con alguien o de puntos de vista, hay personas que se molestan porque no toleran que alguien le pueda decir que lo que él sabe o con lo que él cree está mal. O que incluso no tienes que decírselo directamente que está mal. A veces nada más que él asume que tú le estás queriendo decir eso, ya entran en disonancia y lo que hacen hay un proceso químico en el cuerpo que lo que te hace es enojarte, lo que te hace es atacar al otro, ya te vas del tema. Y eso nos puede pasar a todos, nos ha pasado a todos. Es normal, es un proceso químico de protección incluso al cerebro, porque pudiera entonces eso traerte otros problemas. Lo que debemos entonces es tener esa costumbre de ir acostumbrando nuestro cuerpo y nuestro cerebro a que nosotros pudiéramos estar mal en algunas cosas. Y generalmente el ser humano tiende a, ya te digo, leer la Biblia una vez nada más la leo, y ya él asumió a su manera, desde su punto de vista las cosas, y ya él no aguanta que pudiera ser diferente. Como hablábamos la semana pasada, me decían, wow, eso suena muy difícil. Bueno, suena muy difícil si tú no tienes esa disponibilidad de decir, vamos a reevaluarlo todo. Vamos a volver a empezar esto. No quiere decir eso, que cuando tú vayas a empezar algo, desechaste todo. No, es como decía Pablo, o sea, escucharlo todo y retener lo bueno. O sea, vamos a analizarlo,
pero con ese espíritu de análisis, no de que vamos a analizarlo, pero yo tengo la razón, ya yo me la sé todo. No, tú no te sabes todo. Porque acuérdate que tú vas en el caminito hacia la luz, tú todavía no conoces la luz completa. Y durante la vida tú no la vas a conocer completa, a no ser que venga Cristo de nuevo. Siempre va a haber algo que tú vas a tener que saber, que averiguar, que conocer de esa luz. Porque esa luz es mucho más grande. Cuando tú sales de la cueva, lo que tú vas a ver es un mundo de luz. Imagínate tú lo que tú ves desde adentro. Nada, casi nada, prácticamente nada. Entonces tenemos que entender eso. Y eso nos ayuda a que el cerebro se acostumbre a ese tipo de entendimiento en cuanto a que siempre va a haber algo que conocer de esa luz. Y también como hablábamos en estos días, no siempre el Señor te va a dar a una persona le da un tema determinado, a otro le da... Y ahí vienen los dones. El Señor nos da dones a cada uno de nosotros. A uno le da una manera de análisis determinada, al otro se la da de la otra. No todo el mundo va a analizar lo mismo. Esa es la riqueza de la congregación, ¿verdad? Que cada quien va a ir aportando según los dones que Dios nos da. Entonces, seguimos. Dice el 7. Dice, niñitos, que aquí es donde veo que la textual, porque la Reina Valera dice hijitos. No sé por qué pusieron niñitos, pero bueno. Esa palabra ahí es más bien infante, ¿no? Dice, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo. Y aquí entonces volvemos a caer. Bueno, vamos a terminar. Y como él es justo, el que practica el pecado es del diablo. ¿Okay? Entonces, la palabra justo sabemos que viene del hebreo sedaka, o sedaka, que es justicia. Ahora, la justicia automáticamente involucra los mandamientos. No puedes saber o no puedes analizar la palabra justicia sin analizar los mandamientos. Porque, por ejemplo, ¿cómo tú sabes que tú has cometido una injusticia en Estados Unidos? O un crimen, según la justicia de Estados Unidos, según la ley de Estados Unidos. Así mismo en nuestros países. ¿Qué pasa con Cuba? Que en Cuba, como no hay justicia, no hay nada, en Cuba no hay nada, pues entonces nosotros los cubanos a veces nos trae eso algún problema de que a nosotros justicia es una palabra normal, pero no es así. La justicia es una palabra que tiene que ver mucho con la ley, con las normas de un país y de un lugar. Bueno, en la Biblia Dios nos dio normas también. Y no, ser justo es ser bueno, agradable, no. Ser justo tiene que ver con los mandamientos de Dios. Si tú no tienes en cuenta los mandamientos, tú no eres justo delante de Dios. Eso no tiene otra manera de explicarse. Ser bueno y lo demás, eso va aparte. Dice, por eso te dice, el que practica la justicia es justo. El que practica, otra cosa, tenemos en la mente que ser religioso, eso es lo peor. O eso es, no, yo no soy religioso. Yo soy cristiano, pero no soy religioso. Bueno, te aviso que sí lo eres. El cristianismo es una religión. Es la religión de Dios. Porque todo el que practica cosas que tienen que ver con normas, con Dios, teológicas y cosas así, es una religión. Dice, el que practica el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde un principio. ¿Quién fue el diablo? Sencillo. El diablo fue el ángel más precioso que Dios creó. El mejor, el perfecto. Pero por esa perfección se subió su arrogancia y su vanidad y quiso hacer las cosas a su manera. Porque acuérdate que el diablo habla con Dios. O sea, no vaya a pensar que ellos tienen una guerra en el sentido de que tú estás por allá, yo por acá, y hay un muro ahí que apenas tú sacas la cabeza te voy a meter un bombazo. No, ellos se comunican. Entonces, el problema del diablo es que él quiere hacer las cosas a su manera, pensando que él tiene el poder de hacer las cosas a su manera, sin tener en cuenta el absoluto de Dios. Y por eso es que esa palabra viene o se refiere a Satanás. Y Satanás en hebreo, ¿qué significa? El que se opone al Señor, el que se opone a Dios, o el que se opone a algo. Pero en este caso estamos hablando de Satanás, por lo tanto, el que se opone a Dios. Dice, para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruya las obras
del diablo. Entonces, el diablo también tiene sus obras. ¿Cuáles son las obras del diablo? Que nosotros también pudiéramos copiarlas. Bueno, ir en contra del plan de Dios. Analizar las cosas a nuestra propia manera. Y pudiéramos hacer eso con las cosas de Dios también. Que es precisamente lo que Juan está tratando de hacer. Está tratando de atacar a todos aquellos movimientos que estaban en contra o que estaban penetrando maneras de pensamiento que no tenían nada que ver con la Biblia. Por eso que en otro momento vemos a Jesús diciéndole a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro sencillamente, con muy buenas intenciones, pero que quería que Jesús hiciera algo, o que ellos como grupo hicieran algo, que iban en contra de los planes de Dios. Y por eso que Jesús le tiene que decir, dale, apártate de mí, Satanás, que estás haciendo lo opuesto. Te estás oponiendo al plan mío, que ni tú ni nadie lo va a romper. Porque donde yo digo que va a pasar, pues eso es lo que va a pasar, no es lo que tú quieres. Entonces fíjense cómo uno, sin querer o queriendo, pudiera caer a veces en una situación en donde tú pudieras estar actuando como Satanás. Eso es lo que se le puede llamar también un espíritu de Satanás. Hay veces creemos, no, los cristianos no. Satánico es otra cosa. Nosotros no, nosotros somos puros. Bueno, pudiera haber una situación en donde tú seas herramienta de Satanás con tu accionar, si ese accionar no está calibrado según el absoluto de Dios. Ahora, cuando nosotros hacemos eso, ¿tenemos que suicidarnos, tirarnos del cuarto piso? No. Hazte Teshuvá. Arregla tu vida. Ya tú encontraste la luz. Sigue caminando. Porque entonces, si eres herramienta de Satanás, ¿qué quiere decir? Que viraste para atrás. Estás dando, mira, un pasito para adelante y 3 para atrás. No, vuelve. No te desanimes. Ya tú encontraste la luz. Eso es lo que hace falta. Y esa luz es la que tiene el poder para todo. Ya tú no necesitas más nada. Ahora, pero sí necesitas que tú cambies lo que hay en tu corazón. Tú sí necesitas purificarte. Tú sí necesitas acercarte más a esa luz, que es la que te va a alumbrar, y cuando te alumbre ella completa, ya tú llegues ahí, ya ahí no va a haber oscuridad. Porque es que no puede haber oscuridad donde hay luz. Porque esa luz tú la ves, ella no te está, tú la estás viendo allá, ¿ves? Está lejos. Y mira, precisamente ahora me doy cuenta, a medida que te vas acercando más, ya esa luz te va dando también. El resplandor te va dando, pero cuando tú estás muy atrás no te da. Tú lo único que haces es ver. Y a medida que te vas acercando, y ahí sí el resplandor de la entrada te va dando. O sea que ya es cada vez más luz la que vas a ver, la que vas a experimentar. Dice, todo el que ha nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Ahora, la palabra simiente aquí, ¿sabe lo que dice? En griego, esperma. Dice esperma. Sabemos todo lo que es una esperma, ¿no? Entonces, esa palabra esperma denota como que hemos sido engendrados de Dios en una manera espiritual, pero que somos de una misma, cuando una persona es de una misma esperma que el otro. Por ejemplo, Sinaí y Héctor, ustedes son familia, ¿entiendes? Ustedes tienen ahí una cosa en el ADN que ustedes no se pueden deslindar uno del otro en ese aspecto. Aunque ustedes se fajen, aunque haya un problema, ustedes siempre van a ser del mismo padre, siempre van a ser de la misma familia, aunque pase lo que pase. Van a ser del mismo linaje. Y todo el que nazca de ellos, o lo que venga después, tiene esa misma situación. Vamos a seguirlo repitiendo. Entonces, es lo mismo. Entonces, sencillamente tenemos que entender que ahí está diciendo, porque la simiente de Dios permanece en él. El que ha nacido de Dios. Y el que ha nacido de Dios, entonces tiene que vivir y demostrar que ha nacido de Dios. Tiene ese linaje, tú tienes que entender ese linaje. No trates de darle la vuelta a tu manera. Simplemente sigue el linaje del Señor. Sigue esa familia. Para esto fue... Ok, disculpa. En estos, ahora, ¿y por qué? Porque has nacido de Dios. O sea, ya tú recibiste la luz, ya tuviste esa luz.
Ya no te vayas ni a diestra ni a siniestra. Continúa en ese caminar, en esa purificación, en ese techubá, en ese regreso a Dios. No te desvíes. En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fíjate aquí cómo entonces ahora Juan va a hacer una separación bien definida. Como por allá en la didaje de los apóstoles, en las enseñanzas de los apóstoles, hay otra, comienza diciendo, hay dos caminos. Fíjate que no dice 3 ni 4, 2. Uno es el camino de la muerte y uno es el camino de la vida. Y hablábamos también en una predicación como en el Qumran también se ve este tipo de pensamiento. O sea, que era un pensamiento bastante normal en esta época, en que no hay 4, 5, 10 opciones. Hay 2 nada más. Que el mundo a veces te hace pensar que tú puedes escoger un modo de vida y ese modo de vida no tiene nada que ver con las cosas de Dios, o que eso es tu opción, ¿me entiendes? Porque luego de la ilustración de la Revolución Francesa, ellos te enseñaron que tú podías pensar como tú quisieras. Piensa como tú quieras, explótate. Dale, suéltate y piensa lo que tú quieras y vive como tú quieras. Pero en este entonces, o en realidad, es que Cristo te dice, mira, tú nada más tienes 2 opciones, no inventes. Es el camino de la vida o camino de la muerte. Y dice Juan acá, todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Volvemos a los mandamientos. Práctica, vuelve la palabra práctica de los mandamientos. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Y aquí caemos en el tema sabroso de esto. Y fíjate cómo Juan va a poner la práctica de los mandamientos con el amor a los hermanos. Y hay una cosa curiosa que estaba revisando. Juan, siempre que va a hablar o se va a referir a los demás, usa siempre la palabra hermano, nunca usa la palabra prójimo. Bueno, por lo menos no lo encontré, ni en ninguna de las 3 epístolas, ni en el Evangelio. Siempre usó la palabra hermano. Y más o menos las 2 tienen mucha relación. Es persona cercana, es vecino, en este caso es hermano, pero el prójimo tiene, o sea, se entrelazan ahí en algunos significados. Bueno, me pareció curioso porque eso significa que Juan está tratando de que tú entiendas que no es nada más tu prójimo, de que es cualquiera, sino es que tiene que haber esa relación de un poco más estrecha. No es cualquier persona. Y fíjate cómo él lo pone ya en un ámbito familiar quizás. Un poco él, se dice que él era una persona bastante... Ahí se está refiriendo a la simiente. Esa simiente que dijo que... ahí está, perfecto, exactamente. Tienen las mismas simientes, digo, mira, ahí está mejor. Por eso menciona hermano. Exactamente. O sea, concho, falta siempre el teacher. Entonces, precisamente, tenemos la misma simiente, entonces somos hermanos. Entonces, fíjate tú cómo Juan va a conectar eso y ya no es nada más que tu prójimo, que tu vecino. No, es que es tu hermano. Tiene el mismo ADN que tú. El ADN espiritual en ese caso. Entonces, vamos a ir, dice. Porque este es el mensaje que oísteis desde un principio, que nos amemos unos a otros. Aquí me da gracia porque cuando tú vienes aquí a los comentarios de la textual, ellos te llevan a lo que dijo Jesús. Pero nada, eso Dios lo ha dicho desde un principio, desde mucho antes. El principio no es ese que Jesús habló hoy. A veces todavía el institucionalismo nos come a veces la cabeza y no nos permite a veces abarcar un poco más allá. Dice, y entonces ahora nos va a poner un ejemplo perfecto. Dice, no como Caín, que era del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué razón lo asesinó? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora, ¿qué fue lo que pasó entre Caín y Abel? Sencillo. Caín preparó un sacrificio, o una ofrenda, mejor dicho, y Abel otra. Y a Caín le molestó la ofrenda de Abel. Y fíjate, cuando tú vas allá a Génesis, analiza, incluso Dios le da una advertencia, le dice, oye, ten cuidado que te veo un poquito alteradito, en disonancia, y el pecado está a la puerta.
sea, no le des cabida a esos sentimientos negativos que tú tienes. Porque el pecado está a la puerta y vas a caer en lo que no tienes que caer. Si quieren después van allá a Génesis 4, creo que. ¿Y qué hizo Caín? Le dio cabida al pecado. ¿Y qué hizo Caín? Termina matando a su hermano, simplemente porque Dios vio con otros ojos la ofrenda de Abel. Y en ningún momento dice que a Dios no le gustó la de Caín. Pero que allá ese resentimiento o esa envidia o ese celo se lo comió. Muchas veces nosotros porque esa es otra cosa, hay veces que nosotros tenemos situaciones espirituales o en nuestras vidas, por esas mismas costumbres, que nos hacen actuar o analizar algunos temas de un modo determinado. Y sí, está bien, pero tenemos que hacer teshuvá. Tenemos que hacer ese regreso. Tenemos que arreglar las cuentas con Dios. No porque a ti te guste. Puede no gustarte. Pero ya el simple hecho de escuchar, de abrir el oído al Señor, ya tú estás obedeciendo, ya tú estás haciendo justicia, porque estás obedeciendo sus mandamientos. Porque Él es nuestro Padre. Y Él es el dador de esa justicia. Por lo tanto, escúchalo, obedécelo, porque los mandamientos son para que nos vaya bien. Hay veces que pensamos que nuestra acción, nuestra reacción va a ser mucho mejor que lo que Dios nos va a decir. No es que no va a ser mejor, te vas a meter en otro problema. Y entonces a veces uno aconseja a alguien y le dice, mira, no hagas esto porque va a traer otra consecuencia. Pudieras arreglarlo a tu manera, pero va a traer otras cosas. No lo hagas así. Y efectivamente, se forma el huracán. Y a veces yo no entiendo por qué la gente se complica tanto. O sea, para mí a veces hacer lo que dice Dios es más fácil, porque yo no tengo que analizar tanto. Claro, cuando me doy cuenta, yo también peco, yo también cometo errores y a veces se me va la disonancia. Pero cuando yo me doy cuenta, o cuando ya es algo que yo tengo bien detectado, simplemente hago lo que dice Dios, aunque a mí no me parezca. Y me va mucho más fácil, no tengo que estar razonando, no me tengo que estresar, no tengo que pasar por todos esos momentos, que cuando tú estás planificando ahí algo contra el otro, es una locura lo que tienes en la mente. No pases tanto trabajo, escucha a Dios, obedécelo. Eso fue lo que le pasó a Caín. Con todo eso Dios le dijo, oye, cuidado que vas a caer. No, él planificó, él llamó a Caín, a Abel, le dijo, ven, vamos conmigo, vamos al campito allí para enseñarte las hortalizas. Toma tu pedrada por la cabeza. Bueno, no sé si fue una pedrada por la cabeza, pero lo mató. Dice, pero no os extrañéis, hermanos, si el mundo os odia. ¿Qué es lo que normalmente es lo del mundo? Lo que hace Caín. Tengo un problema contigo y voy a planificar cómo desquitarme. Ahora, el Hijo de Dios no debería funcionar así. O sea, me duele cuando otro hermano me hace algo, me duele cuando me siento que me faltó el respeto, que me dijo algo que no tiene que decirme o actuó de una manera incorrecta. Pero bueno, si somos hijos de Dios, si tenemos esa simiente, tenemos que ir al dador de esa simiente y buscar la manera de hacer las cosas la mejor posible respecto a ese dador de la simiente. ¿Por qué? Porque el pecado está a la puerta y va a entrar si tú le das cabida. ¿Y qué es lo que darle cabida? No hacer las cosas respecto al absoluto de Dios, sino hacerla a tu manera. Si no es como dice Dios. Pues inmediatamente que tú quieres hacerla a tu manera y tú digas, no, lo que dice Dios no me conviene ahora mismo, porque ahora lo que conviene es rajarle la cabeza a alguien. Bueno, ya ahí estás haciendo tu voluntad. Estás siendo herramienta de Satanás, está el pecado a la puerta y va a entrar. Y te va a desgraciar la vida. Porque entonces después vemos cómo Caín tuvo sus consecuencias por hacer las cosas a su manera. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, muerte, vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y esto aquí está fuerte. O sea, sabéis que ningún asesino tiene vida eterna morando en él. Entonces no nos podemos dar el lujo de que nuestro enojo, nuestra desaveniencia o nuestra diferencia con alguien
nos lleven al punto del odio, del remordimiento hacia alguien. Ya te digo, podemos tener problemas como todos los hemos tenido, diferencias con alguien. Pero somos hermanos, te parezca a ti o no. Aquí el que decide quién es hermano y quién tiene la simiente no eres tú. Porque ahora mismo Emanuel y Leslie saben que tienen el mismo ADN. No lo sabe. ¿Quién es el que lo sabe? La madre. Porque ni yo sé. Que fue de donde salió. Habría que hacer una prueba de ADN para saber si es verdad que los dos tienen el mismo ADN. O sea, hay veces que nos preocupamos por decir, no, porque fulano por la manera de actuar, eso no es cristiano, eso no es nada. Pero es que eso tú no lo sabes, eso es lo único que lo sabe Dios. Tranquila, relájate. Camina. Vamos a seguir en el techubá, porque a lo mejor Dios te está dando la oportunidad para que tú también reflexiones. Y para que el otro reflexione también. Pero no te encargues en hacer el papel de Dios, de estar decidiendo quién es y quién no es, porque tú no, ese no es tu papel. El que sabe quién es Dios. ¿Entiendes? Y no, o sea, lo único que vas a hacer es meterte en otros problemas que te van entonces, o te pudieran afectar en tu vida espiritual. Porque vas a tomar el papel que no te pertenece. A ti no te pertenece el papel de decir quién es y quién no es. A ti lo que te pertenece es hacerte chubá, o sea, retornar a Dios, es cambiar. Porque como yo siempre digo, cuando dos personas tienen problemas, es porque los dos tienen problemas. Porque si hay un maduro en la situación, ese maduro va a romper el ciclo del problema en algún momento. Él va a resolver eso. O nos sentamos a hablar, o me doy cuenta que fue lo que pasó y cambio la estrategia. Algo. Si tú eres el maduro, tú vas a cambiar eso. Pero cuando hay un problema entre dos personas, es porque los dos están en candela o los dos tienen situaciones que tienen que analizar y que reanalizar y cambiar. O hacer las cosas quizás un poco para mantenerlas en paz, ¿sabes? Entonces vemos cómo Juan lleva, o sea, el odio al hermano es como un asesinato. Dice estoy en el 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Fíjense. Y aquí, recuerda en Juan 3:16, cuando dice, y por amor a nosotros Dios dio a su Hijo unigénito para que no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Muy importante eso. O sea, que por ese amor de Dios, fíjate cómo Dios es capaz de sacrificarse a sí mismo para que nosotros podamos tener vida eterna. Entonces, a ese nivel entonces está poniendo Juan que nosotros debemos sacrificarnos a veces por el hermano. Ahora, ¿eso quiere decir aguantar faltas de respeto o aguantar mala crianza? No. Pero tampoco es de que porque alguien haga esas cosas ya lo eliminamos. O ya simplemente no podemos ni verlo. Espérate, vamos a analizar, vamos a buscar la manera de resolver este asunto, que no quiere decir que porque esa persona está haciendo algo incorrecto ya tú tienes que dejarte que se pase por arriba, como a veces se dice. Hay veces que nos están dando la oportunidad de nosotros también ver dónde están nuestras debilidades. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo podrá habitar el amor de Dios en él? O sea, también debemos entender que en lo material debemos preocuparnos por los hermanos cuando necesitan, cuando ellos tienen necesidades, pues nosotros también estar ahí para ayudarlos. No puede ser nada más que tú ves una persona con necesidad y tú estás bien y bueno, ya tiene necesidad, pero yo lo amo. Él tiene necesidad, yo no lo voy a ayudar, pero yo lo amo. Bueno, según Dios, ese no es amor a tu hermano. Amor a tu hermano es que si él tiene una necesidad, tenemos también que ayudarlo. No es nada más que te preocupes por ti solo, de que si tú estás bien, ya al otro... pero yo lo sigo amando. No, si tu hermano tiene necesidad y tú no lo ayudas pudiendo, tú no lo amas. Ya, eso es sencillo, pero ya esa es una manera de ver ese amor diferente, que ya no nada más se queda en el ámbito de lo que yo siento, mi sentimiento o de mi palabrita. Y ahora es lo que viene. Dice, hijito, no amemos de palabra ni de lengua.
sino con obra y de verdad. O sea, eso mismo que acabo de decir. Y en esto sabremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón delante de Él, aun cuando nuestro corazón nos condene. O sea, hay veces que fallamos, a veces que cometemos algún error y tú estás ahí inquieto. Tú no sabes qué hacer. Hay veces que tú... Porque más grande que nuestro corazón es Dios y Él conoce todas las cosas. O sea, debemos estar enfocados en esa luz que hay al final del túnel. ¿Ya? No te dejes maniobrar por Satanás, porque hay veces que Satanás te va a poner trabas en el camino para tú mismo desalentarte, para tú mismo desanimarte y decir, ¿seré o no seré? O ¿qué está pasando aquí? Yo no siento lo mismo, o yo no siento la necesidad de hacer lo que dice Dios. Y todo eso a veces son cosas que Satanás te está poniendo el hook, ¿cómo se dice eso en...? El anzuelo, para que tú te vayas y caigas, te desanimes y termines pecando. Y cuando te pecas, acuerda qué pasa. Echas para atrás en el túnel. No, sigue para adelante. Confía en el Señor, busca de su palabra, busca de sus mandamientos y de sus recomendaciones. Entonces dice, amados, vamos a terminar, dice, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos para con Dios y recibimos de parte de Él cualquier cosa que le pidamos. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es grato ante Él. O sea, si hacemos lo que es grato ante Él, incluyendo los mandamientos, entonces Dios va a responder y vamos a poder ver la labor de Dios en nuestras vidas y en todo lo que hagamos. Pero los mandamientos son importantes. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos ha dado mandamiento. Y aquel que guarda sus mandamientos permanece en él y él en aquel, y en esto sabemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que él nos dio. Entonces, aquí solo queda recordar, cuando decía Cristo, el principal de todo mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, siempre ese mandamiento es el principal en nuestra relación con Dios. El amar al prójimo como a nosotros mismos. Y esa tiene que ser la base fundamental, porque es una relación con Dios, pero a la misma vez también aquí en la tierra. Hay otra parte por ahí que dice que si tú no amas a tu prójimo, que tú lo ves, ¿cómo vas a decir que tú amas a Dios? Que no lo estás viendo. Entonces vemos cómo siempre la Biblia va a estar haciendo esos paralelismos entre la relación que tenemos con Dios, pero a la vez con los hermanos. Y eso es una de las maneras que vamos a manifestar que estamos entendiendo, que estamos acercándonos a esa luz del túnel, en donde entonces todos vamos a ayudar incluso al otro a que también camine hacia ese regreso, porque cada uno de nosotros tiene su propio túnel. Entonces debemos un poco que alentarnos, animarnos, para que podamos hacer ese regreso a Dios, que es el objetivo final, y podamos tener pues vida eterna junto a Él. Entonces, saludos a todos, bendiciones.